Avísenme si me escuchan. ¿Ya estamos todos? Hola, buenas tardes. Sí, se escucha bien. ¿Cómo andan? Buenas tardes, profe. Todavía no Sí, se escucha estamos. perfecto. Perfecto. Cuando me digan que más o menos estamos, ya arrancamos la primera parte del programa, que es riesgo profesional, ¿sí? Recording in progress. Bueno. Estamos en 2 minutos más arrancamos. Si quieren contestar, si estamos, sí. Bueno, abran los micrófonos si están todos sí, así escucho que me dicen sí, 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 sí. Somos 55 inscritos por ahora. 6. Bueno, espero que dejen de anotarse y arrancamos, ¿sí? Sí, profe, estamos todos, somos 60. Hola, sí, estamos. Bueno, listo. Todavía no ¿Quieren que estamos empecemos? todos porque falta una compañera. Bueno, Todavía no estamos todos. le damos unos minutitos más y arrancamos. Bien. Entonces arrancamos desde riesgo. Arrancamos a hacer riesgo, después paramos unos minutos y arrancamos con ética. Se vacían de esto que es mico y después empezamos a filosofar, ¿sí? Perfecto, gracias, profe. Bueno. Vamos. Donde le voy a dar vamos a hacer la siguiente característica. Yo les voy a pasar cuál va a ser el eje de la materia. Puede ser que el eje de la materia, dar yo directamente, no guarde con el programa que tienen en la universidad. Estamos a las enfermedades profesionales y al riesgo del burnout. Yo solo quiero tocar solamente en una clase, a los efectos de que tengan un conocimiento general del tema, pero como es muy agobiante todo eso, porque es del rango de una especialización, que es el estrés, lo que me voy a detener es en que tengan cuestiones que están ligados a lo laboral y a lo profesional. A este punto, lo que yo les digo, si lo pueden grabar o lo tienen, es todo lo que va a ir a la evaluación que van a tener, ¿verdad? Entonces, hay una serie de cuestiones que se las voy a ir dando y directamente quiero que presten atención a las definiciones, porque el examen en última instancia va a ser una serie de definiciones de estas características. Y cada tema que hoy le voy a dar directamente relacionado a esta introducción segunda que hacemos, va a estar ligado a cómo van a ser los exámenes que vamos a tomar durante la cursada. Así que en primer término, lo que vamos a tener nosotros es la definición de accidente. Una vez que tengamos definido qué es un accidente, vamos a saber tomar los riesgos de accidente que hay en relación a la cuestión laboral y después lo vamos a resumir a la cuestión profesional, que es el área que vamos a ocupar nosotros o nos vamos a destacar laboralmente, que es el quirófano, y ahí entramos directo en los riesgos profesionales. Los riesgos profesionales de quirófano son una suerte de enunciación donde van a ver los distintos riesgos que están ligados a los problemas que pueden suscitarse en un quirófano. Que eso van a ser riesgos de tipo biológico, de tipo físico, de tipo químico, de radiaciones, los tipos de radiaciones que podemos tener en quirófano.
Y por último, los riesgos ergonómicos, que son las posturas, las posiciones. Esto es que ejecutando cualquier tarea, cualquiera sea la labor que uno haga, independientemente de la especialización que estamos haciendo, van a existir estos riesgos, y esos riesgos con el tiempo algunos se van a perpetrar, otros pueden disminuirse, y otros se van a hacer a lo mejor crónicos y van a tener distintas repercusiones en cada uno, porque siendo la biología un conjunto de cuestiones que crea individuos que tienen su condición particular, única y especial, cada cosa nos va a afectar en forma diferente. Así las cosas, quiero que sepan que estos peligros que estamos hablando y para los cuales vamos a estudiar alguna metodología que nos pueda hacer prevenir los riesgos y estar atento a anunciar qué riesgos estamos viendo, van a estar ligados dentro de la definición de accidente. Accidente es un evento que se produce en forma brusca y que supuestamente ese elemento causa daño en la salud o en los elementos materiales. Si explota algo sin que lesione a nadie, también es un accidente. Y si uno choca y rompe el auto, pero a uno no le pasa nada, es un accidente. Pero también es un accidente aquel que se produce y nos involucra en forma sanitaria. Si yo me pincho con una aguja contaminada, es un accidente. Me produce un daño y un riesgo potencializado para saber cuál es la respuesta a ese tipo de cosas. De la misma manera, si me quemo accidentalmente, voy a tener la lesión y eso va a tener una evolución. Todo eso está comprendido en cuestiones que hacen a la Ley General de Riesgos de Trabajo y su clasificación, que es la 26.557, no interesa para ustedes el número, y donde se clasifican todos los problemas que pueden traer aparejado el trabajo y los accidentes que se producen en del trabajo. Entonces, la diferencia de accidente a incidente es que tanto uno como el otro se producen en forma espontánea, no previsible, porque tendría de ser previsto, tendría que haberse evitado, y ocasionan un daño material o en la salud o en ambos. ¿Tienen clara la definición? No, profe. Si quieren abrir los micrófonos y me dicen sí cuando yo respondo, también no tengo problema. Si no hay lío de fondo, el que tiene silencio puede abrir conmigo y me contesta. Es importante que hasta acá estén tomando nota de esto que les estoy diciendo porque es puntual. Si quieren que repita algo, me lo dicen, ¿sí? ¿Puede repetir, profe? Bueno, ¿dónde estábamos? A ver. Habíamos dicho accidente. ¿Quién tomó la definición que dije? A ver. Accidente es un evento que sucede de manera brusca y genera un daño a la salud o a algún objeto o herramienta. O un daño material. Si a la salud, o un daño material o un daño a la salud. Y cuyas repercusiones se estudiarán independientemente del accidente y las secuelas también. ¿Sí? La secuela que deje el accidente, si el accidente alguien queda lisiado, evidentemente fue un accidente que ocasionó mucha mortificación. Entonces, incidente que hay que tener es cuando se produce la acción esta valiosa, pero genera daño. Porque se coaguló, porque no alcanzó a dañar ni al cuerpo, porque si fue algo fue circunstancial. Entonces, el accidente, que es lo que nos preocupa, no sé, es cómo prevenirlo, cómo se previene, es aquello que puede por un tipo de negligencia o impedir en el fondo, va a ocasionar un daño
en el cuerpo o un daño a los bienes que nos rodean. ¿Está bien hasta acá? Sí, Y profe. la disquisición entre incidente y accidente es como ¿Les entendió bien la diferencia? perfecto. Y cuando uno va a hablar de incidente, va a ver el susto, la conmoción, no produjo un daño ostensible o mensurable, porque si de última fue el susto y uno después de ahí queda con un trauma psicológico, bueno, podemos abrir el panorama para cualquier cosa, pero fundamentalmente en lo que se ve, soluciona hay que constatar una pérdida ni material ni relativa a la salud. Hecho esto, accidente e incidente, ahora vamos a ver la diferenciación entre laboral y profesional. ¿Sí? Esta diferenciación es muy fácil y no Profe, pueden perderse. una consulta. Cuando Sí. se refiere a que hubo un daño a la salud, siempre estamos hablando de un daño físico, porque recién dijo que psicológico, como que no. Bueno, si es psicológico, lo que pasa es que el daño psicológico no tiene la observabilidad físico como lo psicológico, es algo que trasunta a cuestiones meramente que hacen de la evaluación psicológica, independientemente de una secuela secundaria, cualquier trauma que produzca una cuestión de estrés, pero si vamos a tomar en sí al accidente, el accidente pasó dada y no ocasionó ningún daño, ¿no? Decimos, bueno, estuvimos frente a un incidente. Si a mí me dejó acomplejado todo, bueno, eso y es un tema de evaluación o discusión que tendrá otro sitio. Nosotros nos acotamos al accidente donde sí mensuramos. Quedó el laringoscopio, que se rompió la mesa de anestesia por una cuestión brusca, o que nosotros tuvimos un daño directamente ligado a que nos cortamos o que tenemos una repercusión física de ese evento. ¿Sí? Perfecto. Le dejo abierto concepción del problema psicológico, porque eso también juega una instancia, pero es mucho más complejo llegar a ese punto que a determinar esto, que tiene un periodo de tiempo de observación muy limitado. Choca un auto, uno se golpea la cabeza contra el vidrio, se hace un chichón, y ese fue un accidente con una repercusión de salud que después se evaluará. También de ese chichón capaz que termina en un hematoma internado a las 3 de la mañana, pero el tema es que la evolución que sigue ya lo sabíamos de antemano porque sí produjo un daño. Si el tema es una elucubración de tipo psicológica, tendrá que verse a través de las distintas variables de estudios psicológicos que hay, ¿sí? Pero para el caso de nuestra materia, nosotros diferenciamos incidente de accidente y decimos que el accidente va a ser lo que produce un daño en la salud o un daño material. Y el incidente es algo que fuera de lo súbito y lo inesperado no produjo daños. Hasta ahí definimos la cosa, ¿sí? Perfecto. Profe, perdón que le interrumpa, hay dos compañeros que dicen que se les salió y están esperando a ser aceptados. ¿Qué le pasó? Que se les salió, se les perdió la conexión y quedaron fuera. ¿Y cómo puede ser eso? Y eso lo resuelve Sebastián, que debe estar escuchando la clase. A ver, pongo a aceptar acá, a ver si... ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, profe, usted se lo escucha bien. Acá tengo la nota, pero no me dice que entre nadie. Bueno, voy a decir a Sebastián. Sebastián, que voy a pasar no le está conectando nada. ¿Por qué se les perdió? ¿Será una cuestión señal de ellos? ¿Dónde estamos todos? Yo tengo acá 70, decir que faltan 2. Sí, ahora hay 61. Bueno, ahí le pasé un mensaje a Sebastián, que es el que está grabando y todo eso. De última, uno que sea vecino a los compañeros le pasa a la clase. La clase igual creo que será. Sí, profe.
¿Seguimos? Sí, por favor. Bueno, entonces tenemos esta cuestión donde vamos a definir el riesgo laboral y donde vamos a definir el riesgo profesional. Esto es, en primer término, el orden de estar sujeto a lo que marca el nombre de la materia, y entonces vamos a entrar en algunas cuestiones que son o hacen al ordenamiento de factores de estudio cada vez que hacemos algo, y que tenemos que saber que para estudiar algo en forma concisa y con una condición que permita expresarnos con criterio y tenemos que hablar de la analogía que usamos. Y en general, todas estas cuestiones tienen ligado a la apreciación de lo que fue la metodología científica a través del tiempo. ¿Y por qué decimos que algo que ampliamos o decimos tiene una razonabilidad? Era un poco lo que le hablaba al principio en esa clase de presentación, donde estábamos en el tema de ética y hablábamos de la doxa, que es la opinión informal, y la metodología, que es la epistemología, que es el estudio del conocimiento. A medida que desarrollemos la materia, ustedes ahora y en la clase que viene vamos a ir tocando estos temas y vamos a ir haciendo una especie de orden superador a través de los distintos puntos, como es decir, vimos el riesgo profesional y la definición. Es el riesgo que se produce en relación a la ocupación que tiene el individuo o cada uno en particular. Existe un riesgo profesional y existe un riesgo laboral. El riesgo laboral es el accidente que es independiente del problema puntual ligado al trabajo, sino que es ese accidente que se produce o en camino al trabajo o independientemente de la tarea que uno desempeñaba. ¿Me siguen? Si yo estoy en un quirófano y se prende fuego la clínica, estoy teniendo un riesgo laboral, pero no profesional. Si yo en un quirófano me contagio una enfermedad transmisible por alguna cuestión fallida en el elemento de resguardo, voy a tener un riesgo profesional y no un riesgo laboral. ¿Hasta acá bien? Sí, sí. me entendió. Sí, sí. Si necesitan repetición, pues estos son conceptos muy clásicos, muy prácticos, y los cuales pueden tener media tinta. Si yo le pregunto a alguien la diferencia entre laboral y profesional, me lo tienen que decir. Si pregunto qué es un accidente y la diferencia entre accidente y incidente, lo tienen que saber. Y esto tiene que quedar claro, no porque les pase verla, sino porque tengan el criterio claro de lo que yo quiero de ustedes y lo que ustedes me pueden dar a través de lo que yo les doy. ¿Sí? Sí. Perfecto. Por eso, si yo con relación al trabajo atiendo COVID y termino contaminando en el trabajo en anestesia por hacer COVID, voy a tener circunstancialmente un riesgo profesional que va a ser diferente a que si en el lugar donde yo estoy ejerciendo la cosa se me vino el techo encima. ¿Bien? Sí, profe. Bueno. Ahora bien, le había puesto claramente la diferencia para que amplíen todo este criterio y conceptos de conocimiento. Les había dicho que las fórmulas de la búsqueda del conocimiento que tiene validez en ese sustrato filosófico de que las cosas tienen esa cualidad era la epistemología, y que la diferencia de la epistemología era la doxa, la opinión. La opinión tiene que tener
o no, mejor dicho, carece del valor del criterio epistemológico. Vale decir que opiniones son todas las cosas que nosotros decimos, pero que no tenemos evidencia para constatarlas. ¿Sí? Cuando uno dice, para que tengan un ejemplo, esto no lo, que tal cosa, o cuando, qué sé yo, algo vernáculo de todos los días, cuando la abuela dice, me duele el juanete, va a llover, en la circunstancia familiar no existe un estudio que asiente esta capacidad de describir una cosa por otra, ¿verdad? Esto es, en rigor a la verdad, es el cambio sustancial que dieron en el mundo aquellos que se dedicaron a pensar que directamente las cosas no sucedían por una cuestión de magia o de principio secular o de acción de los dioses, como en la mitología, sino que había cuestiones en la naturaleza que podían comprenderse y que describiendo o estudiando la naturaleza, uno podía acercarse a entender criteriosamente por qué suceden las cosas. Estos principios que están ligados al conocimiento científico y al método arrancan en la principio en la antigua Grecia, con Pitágoras, con Anaxágoras, con Tales de Mileto, los que escribieron teoremas, que usaron una determinada manera de manifestar las cosas y usaron el álgebra y la matemática. Luego después, los efectos de las religiones y los efectos de las creencias fueron dando otro vínculo potencial de tipo espiritual para los que creen, donde se dejó de lado esta otra visión. Para empatizar las dos visiones, lo que puede determinar la situación espiritual, que no tiene prueba evidente, simplemente es el deseo de que las cosas tengan esta condición, y lo científico, que tiene prueba evidente, es que vamos a detallar una especie de definición que tenga que ver con algo que los acerca a ustedes a un estudio por lo que están haciendo con la tecnicatura, pero que los ayuden a pensar de una manera apuntando a lo científico. Ese punto, saben que hay una línea de pensadores que generaron un cambio en el mundo sustancial. Uno fue Galileo, cuando salió del esquema aristotélico con el tema de decir que los planetas giraban alrededor del Sol. Newton con sus leyes de gravedad, y después Descartes, que en el siglo XVII establece su discurso del método, donde parte de la base, que es lo único que puede afirmar, es que duda que las cosas sean como las presentan otros. Entonces hace su famoso pienso, luego existo, donde para comprobar un detalle había que generar una metodología. Y esa metodología fue la metodología científica. Yo dejo esta parte histórica y los voy a meter en algo que a mí o yo le di mucha cabida, que es el doctor Mario Bunge, que para que tengan idea, los dos autores que más se leen en el mundo de origen argentino son Jorge Luis Borges y Mario Bunge, que fue matemático físico, se formó acá, después estudió medicina y después desarrolló estas cuestiones ligado a entender cuáles son estos principios científicos que rigen al mundo. Entonces, con el tiempo lo vamos a ir desarrollando, pero esta introducción vale para contarles que Mario Bunge habla de la ciencia y su filosofía. Esto fue muy controvertido en los últimos 2000 años, porque siempre piensen que el que creía firmemente en una religión desechó de las cuestiones científicas, y los científicos que se volcaron de lleno a la ciencia trataron de disminuir ese potencial de pensamiento mágico que hace a la religión, y donde todavía
existen zonas no muy bien limitadas, como si una cosa y la otra pudieran en algún punto entenderse, y no es estar ni de un lado ni del otro, tratar de comprender las cosas, ¿sí? Entonces, esto que también hace a una visión política, sepan que todas las cosas pueden tener un punto bueno y un punto malo, pero en esta condición de trabajo, cuando vamos al rubro de pensar en ciencia, primero tenemos que definir a la ciencia. Y entonces existe un modelo, que es este que les voy a dar, que después lo vamos a desarrollar un poquito mejor, porque las clases se van a ir repitiendo en cuanto a los criterios. Es el modelo formal de la ciencia, divide a la ciencia en dos grupos grandes. Pónganse lúcidos en este momento, escuchen esta interpretación, les va a ser muy útil y por lo menos va a llegar a sacar un poco darle más visibilidad a criterios que son muy firmes, muy poderosos, y que los va a ayudar permanentemente, porque cuanto uno más conoce, puede tomar mejores decisiones. Esto es un hecho totalmente comprobado. Ahora bien, Mario Bunge desarrolla en su libro Metodología de la Ciencia una definición que es clásica y que ya la tienen que saber, que divide a la ciencia en dos grandes grupos: la ciencia formal y la ciencia fáctica. La ciencia formal, como él la llama, a diferencia de la fáctica, las dos van a tener entidad. Uno va a tener una entidad material, que es la fáctica. Fáctica viene un poco de experiencia, de ver que las cosas pasan y suceden en el entorno de uno y que hay que comprenderlo, pero se está viendo. Si una gallina pone un huevo, es una cosa que se ve, se materializa y tiene todo un principio que va a estar rodeado. Si uno da propofol y alguien se duerme, eso es material, es una entidad material. Mientras que lo ideal aplícase a dos puntos claves del tema. Lo ideal, el ente ideal, no es visualizado, es interpretado por un movimiento de cerebro donde el ente ideal tiene una representación en el imaginario, son la lógica y los números. Entonces, ciencias formales van a ser las que están comprendidas por entes ideales y cuyo conocimiento es abstracto. Mientras que las ciencias fácticas van a tener entes materiales y el conocimiento. Desglosamos esto y con qué nos encontramos. Si yo al terminar esta clasecita les digo cuál es la diferencia entre formal y fáctico, ustedes me tienen que decir que uno es un ente ideal y el otro es un ente material. ¿Y cuál es la diferencia entre un ente ideal y un ente material? Y es la materialización de las cosas, es la evidencia tangible, lo que se toca, se ve, se siente, se mira, se olfatea. Mientras que un ente ideal no tiene estas cualidades y pasa a ser puramente una entidad abstracta. Quiero saber si hasta acá me siguen. Yo sí, profe, te seguí perfecto. Sí, pero Estos Sí, criterios, perfecto, estos criterios los estoy dando muy lentos a los efectos de que ustedes sepan comprender que son cosas que se definen estrictamente por sí y cuya interpretación podrá ser más o menos, pero no puede escaparse mucho de esta definición. Con lo cual son definiciones estrictas, son sólidas, consistentes y no permisivas a hacer un divague extra.
De ahí la cualidad de la clase de querer que interpreten esto tal cual se los estoy diciendo, y eventualmente, si alguien desarrolla algún pensamiento puntual, diremos que cómo lo interpretamos dentro de las ciencias formales o dentro de las ciencias fácticas. Para que tengan más abundancia del tema, les digo, fáctico, o dentro de la línea de ciencias fácticas, fuera de la matemática y fuera de la lógica, todas las demás entran en esta variable. Hasta si quieren la psicología, la sociología, la ciencia política, ni que hablar la medicina, las materias que ven en la tecnicatura, la química, la física, los temas que hacen a cualquier otro desarrollo, que pueden unirse desde ya de las cuestiones o interactuar con las ciencias formales, porque va a haber que necesitar un sustrato matemático o de pensamiento lógico, porque no puede estar ajeno a una metodología de pensamiento agarrar el camino de la ciencia. Pero cuando uno va a escudriñar los principios de la ciencia fáctica, se va a dar cuenta que frente a uno existe algo material. Y cuando uno va a escudriñar los principios de la ciencia formal, le va a darse cuenta que frente a uno hay entes ideales. ¿Está bien? ¿Y cuál es la diferencia ahora sustancial entre los dos entes? Que los entes ideales no entran en conflicto con la realidad. O sea, que 2 más 2 sea 4 no le afecta a nadie. Ni alguien dice, no, este 2 no es igual al otro. No es conflictivo, muy diferente a los entes materiales, donde pueden surgir cuestiones que evocan distintos principios y pueden alterar la visión de cada uno. Por eso vean que en ciencias fácticas hay muchas a veces revisiones de cosas que en un momento se creían de una manera y después pasan a ser de otra con el correr del tiempo o con nuevas visiones. La clase que viene vamos a seguir en esto un poco más detenidos, y en realidad lo que les voy a dar son las propiedades intrínsecas de las ciencias formales. ¿Y por qué les hago ver esto? Porque una vez que tengan este ejercicio de saber medianamente de qué estamos hablando, también van a pulir más la posibilidad de opinar y de saber cómo opinar. No es simplemente opinar, decir esto me gusta o creo que estos son mejores que el otro. La conjunción como gente que se está formando, que tienen que tener una intelectualidad frente a lo que van a ver, si un médico trata mejor a otro, si ustedes pueden ayudar de una manera superior a lo que está haciendo el que está antes. Todo eso tiene que ver con esta formalización del pensamiento, en el cual cuando vayan a decir algo, lo digan con un sustento que sea ilustrativo y que esté dentro de la convicción que ustedes van logrando a través de ir viendo este tipo de principios. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, sí, vamos bien. Sí. ¿Les interesa la cuestión? Sí, profe. Va de suyo que yo no voy a enseñarles directamente 2 o 3 cosas para que ustedes repitan, sino que de la misma manera que vamos a hacer en ética, vamos a interpretar cosas como un grupo particular que tiene la intención de descubrir cosas, estudiar cosas y mejorar la capacidad de poder ver las cosas, por lo menos con otra óptica. No mejor ni peor, pero aportando algo que tenga un sustrato de mayor comprensión. Para eso, lo que siempre van a tener como objetivo es leer un poco más para tratar de entender un poco más y hacer ese esfuerzo que los llevó, por ejemplo, a estar terminando esta carrera, que después le puede dar pie a que sigan otra o al trabajo que pueden dedicarse. Así que la clase que viene vamos a estar muy metidos en este tipo de
de cuestiones y les voy a dar muchos lineamientos como para que vayamos viendo los distintos tópicos del riesgo. Porque después, cuando uno ve un accidente, y es esto que estamos viendo, no es que creo que sean ingenieros o especialistas en accidentes, pero sí me gustaría que tengan la capacidad de, pese a un modelo de estudio de accidentes, que también se los voy a dar porque a mí me convence, pero hay otros modelos más también, puedan ver que siempre que se produce un accidente de aviación, en medicina, en navegación, en el mar, siempre que pasa, se estudia la anatomía de ese accidente, existen elementos que determinan que podían haberse evitado. Entonces, ¿de qué serviría que yo les haga decir a ustedes que arriba hay un quirófano si no les puedo transmitir el hecho de decir de qué manera podemos mejorar el estándar y evitar la menor cantidad de accidentes frente al problema que estamos tratando, que es el riesgo profesional? Así que si sabemos ver el problema que estamos poniendo arriba de la mesa, es el tema de, dejando de lado el quirófano y haciéndolo más universal la charla, el tema de los accidentes de tránsito. Cuando ustedes ven la desgracia que hay por accidentes de tránsito y se estudia la anatomía de ese accidente, uno descubre que hubo generalmente una participación negativa de hechos que son claves en el estudio de cualquier déficit humano. O hubo negligencia, o hubo impericia, o hubo imprudencia. Siempre gira todo en torno a estas tres cuestiones. Y otra más, que es la supervisión de todo eso, que tiene que estar dado por entes reguladores de lo que uno está haciendo. ¿Sí? Entonces, no deben olvidarse de estas cuestiones y saber que las cosas no ocurren por una maldición siniestra ni porque Dios lo quiere, sino que para nosotros lo que sabemos es que las cosas van a ocurrir porque la cadena o secuencia de hechos, hubo hechos que tenían la posibilidad de señalar que íbamos camino a, pero que no fueron no detectados, o negligentemente no vistos, o imprudentemente por delante, y pericialmente no tuvimos la instrucción suficiente como para saber abordar el tema y poder arreglarlo. Se ve mucho, si ustedes ven la serie de accidentes, catástrofes aéreos, alguno la ve de vez en cuando, alguno tiene noción de eso, creo que está en National Geographic. Cada vez que se produce un accidente aéreo y uno estudia la anatomía del accidente, entiende que ese accidente se produjo porque hubo elementos que podían haberse evitado y no se hizo por alguna debilidad del sistema. Y hasta acá vieron accidente e incidente. Pero hay otro matiz más que les voy a hablar, que es el caso fortuito, que eso ya es una figura más de tipo jurídico-legal, que es un hecho, como por ejemplo que se le caiga a uno un meteorito en la cabeza. El caso fortuito, para separar accidente, que ya lo tienen claro, para separar de incidente, que también lo tienen claro, el caso fortuito puede ser una gran catástrofe, pero es algo que no puede preverse, o aún siendo previsto, no pudo evitarse. O sea, está clara la definición, ¿no es cierto? Yo no puedo prever que me caiga un pedazo de fierro del cielo de una manera. Y de otra manera, supónganse que están en la terraza de su casa y ven que viene un ferrocarril del techo en forma de meteorito. Lo pueden ver, pueden preverlo, pero no pueden evitar que choque. ¿Entienden esta definición? Entonces, accidente, incidente y caso fortuito ya se lo pegan de acá
hasta el final de los tiempos. ¿Les parece? Pero no puede Sí, ser. profe. ¿Pero qué me dijeron? ¿Alguien tiene algo para estimar? No. ¿Están todos o me dejaron todo abierto y se fueron todos? Sí, profe, Sí, sí, estaban acá presentes. No escucho a la hinchada Estamos, que tenía. estamos. La hinchada del otro día Yo no estoy, la tengo. la por hinchada lo de que Boca veo. está presente. ¿Eh? La hinchada de Boca está presente. Perfecto, porque el hecho es que estas cosas que les estoy diciendo son estas y no otras a las que voy a apuntar. Y no es que los voy a complicar, simplemente les voy a pedir el esfuerzo de acaparar esto y tenerlo como condición directamente, estrictamente pragmática o práctica para que superen esto sin tipo de problema, ni qué nos va a tomar, ni qué nos va a tomar, y cuál es la bibliografía, y dónde leo. No. Nada de eso lo van a hacer, pues si le pongo 5 de bibliografía nadie va a leer nada, y de último a último momento a ver, che, qué tomó, qué no tomó. Entonces sí, conciliamos esto, y ya van viendo que estos detalles, que lo vamos a ir repitiendo y teniendo en cuenta, es de dónde va. Eso sí, con todo este ejercicio ligado a que sepan entender lo que estamos dando, queda reducido la posibilidad de error. ¿Se entiende? Porque así como la anestesia tiene que ser segura, los actos de ustedes tienen que tener la misma seguridad que cuando ven hacer una anestesia. Tienen que tener previsión, tienen que tener conocimiento, tienen que tener dedicación y el rigor de saber que las cosas tienen que tener un efecto disciplinario para no tentar a que de problemas que están puntualmente ligadas a los déficits que se producen previo a un accidente, se produzcan, por lo menos estando ustedes presentes, o que lo que sería para mí una alegría, que ustedes puedan ver venir eso y digan, acá esta vía no anda, esto no entró en tal lado, me parece que esto no está bien. ¿Entienden? Si yo Sí, tengo sí, un sí. técnico al lado, cuando yo estoy preocupado por una cosa, y no me anuncia que se acaba de caer toda la saturación, o me anuncia que se perdió la capnografía, o no me dice que si tengo una invasiva se cayó la presión, por supuesto que yo estoy hablando mal, pero y mi técnico que tenía el compromiso de ser como un navegante, ¿dónde está la actitud de con total dignidad decir, no veo tal cosa, que es la función principal? Porque ¿por qué ponemos 4 ojos a hacer una función? Porque se ven mejor las cuestiones y se prevén mejor las cuestiones si todos están preparados, porque si pongo a cualquiera seguramente no va a saber de qué se trata. ¿Entienden cuál es el fundamento de lo que estamos buscando en esta historia de riesgo? Sí, Así profe. que a medida que veamos esto de formal y fáctico, que ya se le han grabado, que uno es ideal y lo otro es material, a medida que veamos cuánto es la capacidad, y le voy a hacer ejercicios de prevención de accidentes, y vamos a ver modelos de prevención de accidente, después hablar de que un pobre trabajador sanitario tiene un burnout, lo hacemos a modo de mesa redonda y modo de chisme. El pobre este, cómo se jodió haciendo tal o cual cosa, o repitiendo un engrama, o no estaba listo para la función y le ocasionó un perjuicio que bien podía haberse dedicado a otra cosa. Así que vean cuántas ventanas abrimos en este momento de buscar un conocimiento formal, un conocimiento fáctico y algo que nos dé un arma o una herramienta para que, más allá de ser mejores personas, que no lo dudo que cada uno lo es, sino para que tengan una impronta
y no se dejen llevar por todo lo que se dice en cuanto a, para mí esto fue así, fue así, toda esa creatividad que tiene la gente cuando se expone y dice un montón de cosas que evidentemente si uno va al sustrato, todo eso está vacío. Dicho esto, que no es una crítica social, sino que es para que sean mejores alumnos y que entiendan mejor la materia, fíjense en todo lo que vimos hoy en esta cuestión introductoria, y de última, escuchen ahora todos, por favor, los que no están tan bien, que me escuchen a través de la telepatía. Los 5 puntos que hablamos en estos minutos son sustanciales. Estos 5 puntos son el eje o la columna vertebral de la materia. Todo lo que vamos a abundar a partir de acá va a ser para nutrir nuestra esfera de conocimiento, pero más allá de eso no vamos a llegar a pedir resolver ecuaciones. Yo sé que esto es por esto se clasifica de esta manera, y que las posibilidades que hay de poder beneficiar a la acción que ésta no caiga en una situación es a través de estos mecanismos que tengo y que me los voy a incorporar para el día que me vaya de viaje, para el día que suba un avión, para el día que quede de náufrago, para lo que sea. Miren qué abarcativo. Así que qué bueno. Con el tiempo le voy a dar modelos de acción de accidentes, pero yo me voy a detener en uno que surgió allá por la década del 90, que se lo dejo como tareita en estos días, si quieren ver o que sea, que es el modelo del queso suizo de James Reason sería, R-E-A-S-O-N, que es determinar, esto es la primera vez que ya lo escuchan, yo lo he puesto desde el principio de la materia en todos los años que la di, que es ese modelo del queso suizo donde dice que los agujeros de un queso suizo en 4 fetas puestas en continuidad van moviendo, y cuando las 4 fetas coinciden en el agujero del accidente. Y ese vector del accidente está dado por lo que son las fallas activas, que es el último eslabón, que es la falla humana, y las fallas latentes, que están ligadas a la supervisión, a la infraestructura y al equipamiento. Este modelo fue implementado, y lo sepan ustedes, si vieron alguno, como yo les decía en la otra clase, Chernobyl o el Titanic, que cuando se produjeron estos grandes accidentes, el modelo ya estaba reventado porque fallaron las cuestiones a escala de tal manera que en que cada una de las debilidades de la situación fueran a dar a una catástrofe. Y eso sucede porque en el valor de cada uno, la supervisión a veces es dejada de lado, el hecho de decir no va a pasar. Y bueno, dimos más o menos unos 30 minutos. ¿Quieren seguir adelantando? ¿Prefieren tomarse media horita y arrancamos a las 19, a las 17 con ética, que va a ser un poco más pesado todavía que esto? ¿Qué me cuentan? Nos tomamos media hora, hacemos el mate y volvemos. Claro, a las 5 nos juntamos todos, ahora le paso a Sebastián. Si quieren 5 o si quieren un poco antes, así terminamos antes. Vale, buenísimo, profe, con su link. Lo va a pasar, hay que abrir otro, no es este. Hola chicos, acá estoy. Ahí está Seba. Fíjense en el campus, Hola, en el link de Seba. ética, que es otro distinto. Y si puede ser doctor 5 menos cuarto, mejor para mí también, porque tengo una... Listo, acá estamos, hacemos más. Sebastián.
45, chicos, empieza la clase, ¿ok? Los espero a Perfecto, todos. Seba, gracias. Dale, gracias. Chao, gracias. Chao, chicos. Seba, ¿me pasás el link como siempre? Sí, ahora se lo paso por WhatsApp. Gracias, querido.